¿Quién de nosotros puede decir que no anhela escuchar la voz de Dios? Cuando uno recién se convierte, cuando uno recién viene y entra a los caminos de Dios, es una de las cosas que uno más anhela, escuchar la voz de Dios. Que Dios haga el milagro en uno y uno pueda tener todo lo que uno siempre ha querido, una vida nueva, una vida transformada, y que la familia de uno y que todos se conviertan al Señor, nuestros amigos y las personas que nos rodean. Uno quiere ver ese milagro. O en su defecto, cuando muchos de nosotros estamos enfermos o tenemos a alguien enfermo, queremos que el Señor haga ese milagro. Sin embargo, quiero que hoy resaltemos cómo es tan importante la actitud que nosotros tenemos referente a las situaciones que vivimos y cómo es nuestra actitud respecto a la búsqueda de nuestro Señor. Nuestra base bíblica del día de hoy va a ser la alimentación de los 5,000 que está en Marcos capítulo 6, versículo 30 al versículo 34. Y dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Qué estamos viendo? Los apóstoles acaban de venir ante el Señor porque estaban cumpliendo una misión y el Señor les dice: necesitamos ir a un lugar desierto donde ustedes puedan descansar, porque luego nos explica que era un lugar donde habían muchas personas y donde ni siquiera tenían un poquito de tiempo pues para comer y para poder descansar. Esto es muy importante y es muy relevante, porque acá lo que estamos viendo es que el Señor les está diciendo: no nos vamos a quedar más acá, necesito que ustedes descansen. ¿Quiénes? Sus discípulos. Necesito que ustedes descansen y nos vamos a ir a un lugar desierto, solo y apartado. Y eso es básicamente lo que van a hacer. Y dice, versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. ¿A quiénes vieron ir? Al Señor y a sus discípulos, y los reconocieron. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vuelvo y leo el versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Esto es impresionante, porque acá lo que vemos es que el Señor no estaba buscando a la multitud para hablarles. Por el contrario, vio a sus discípulos cansados y les dijo: vámonos a ir a descansar. Pero lo que aconteció acá es impresionante, porque las personas se fueron incluso a pie a una ciudad lejana, a un lugar desierto, porque querían escuchar al Señor. Hoy lo que vemos es que la mayoría de nosotros tenemos un evangelio muy conformista y en el que buscamos que el Señor siempre sea el que propicie los espacios para hablarnos, el que nos hable a través de su palabra de esta manera, de manera virtual, nosotros en nuestra casa, en nuestra comodidad. No vamos a la iglesia, aunque nos queda muy cerca. No buscamos al Señor en oración. No le adoramos, no le cantamos. Y cuando lo hacemos cansados, nos duelen los pies, no levantamos las manos. Y tenemos una actitud displicente con el Señor. Es muy difícil que Dios nos hable, como lo mencioné al principio, que Dios haga el milagro que tanto queremos si no tenemos una actitud para buscarle. Lo que vemos acá es que aquellos 5,000 en los cuales sucedió el milagro a través de la alimentación de los panes y los peces, que todos ya conocemos esta historia, no se propició porque el Señor los buscara, sino porque ellos buscaron al Señor. Se dio porque ellos tomaron la actitud y la decisión para ir a buscarlo, incluso cuando sabían que se había ido. El Señor dice, o la palabra dice en el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando el Señor tiene compasión, Él se sorprende, porque se da cuenta que son como ovejitas persiguiéndolo para encontrar algo en Él, para encontrar pastos frescos. Y el Señor no tiene más remedio que empezar a enseñarles. No tiene más remedio después que alimentarles. Y es cuando ocurre ese milagro impresionante, donde se alimentan más de 5,000 personas. Esto es impresionante, como lo mencioné, porque la actitud de nuestro corazón referente a cómo buscamos al Señor es la que define de qué manera el Señor actúa en nosotros. Queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Queremos que el Señor nos hable. Queremos que el Señor nos enseñe. Queremos que el Señor haga un milagro en nosotros. Pues la manera más práctica es que nosotros le busquemos. No sigamos esperando que el Señor propicie los espacios con nosotros. No sigamos esperando que alguien nos busque y nos toque a la puerta y nos diga, ¿quieres escuchar del Señor? Nuestra actitud de búsqueda debe cambiar. Nuestra actitud desde nuestro corazón debe cambiar hacia el Señor para buscarle en todo tiempo y en todo lugar, aprovechando muy bien el tiempo porque los días son malos. Con esto quiero terminar para que quedemos con la idea de cómo nuestra actitud puede cambiar o no la forma en la que nos ve Jesús. Por supuesto lo conoce todo y lo sabe todo, pero ¿realmente estás buscando al Señor? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Con esto cierro y vamos a hacer una oración como ya es habitual en nuestro canal. Señor Jesús, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Señor, la actitud de nuestro corazón no ha sido la más sabia y la más entendida para buscarte. Nos cuesta, Señor, incluso hacer tu voluntad. Nos cuesta adorarte, nos cuesta tan siquiera orar. Señor, te ruego que tu misericordia no sea parte de nosotros, sino que antes bien, Señor, crezca cada día. Perdona, Señor, nuestra negligencia para buscarte y ayúdanos para poder levantar nuestras vidas para ti. Te ruego por mis hermanos que me escuchan, bendíceles, ayúdales, para que puedan encaminar sus vidas a ti, para que puedan conocerte, escuchar tu voz, para que el milagro sea hecho en sus vidas. Pero antes de esto, Señor, te ruego que pongas en ellos y en mí el querer como el hacer, para buscarte en todo tiempo y en todo lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Con esto me despido diciéndoles, Dios les bendiga.